Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Transporte de mercancías peligrosas, o sea, es uno de los principales, las principales causas de contaminantes digamos, a nivel mundial, que es el vuelco de contaminantes en forma accidental y en un gran volumen en forma accidental y también digamos, habiendo un cambio en los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo de forma abrupta. Lo que pueden ver ahí en la imagen de la presentación es un camión cisterna transportando, en ese caso, un compuesto corrosivo. Es un compuesto calificado como mercancía peligrosa a nivel mundial, debido a que puede tener una de las 6 características que vamos a ver a continuación. ¿Ahí se ve correctamente la presentación? Perfecto. Bien, una de las 6 características que son consideradas peligrosas a nivel mundial van a ser, bueno, ahí les puse una imagen como para tenerlas, digamos, identificadas. Corrosividad. La corrosividad es la capacidad de degradar la materia, ya sea orgánica o inorgánica, por acción de un determinado químico. O sea que si un compuesto es corrosivo, ya es considerado peligroso. Un compuesto peligroso puede contener una o más de una de estas 6 características que estamos nombrando. Reactivo, o también llamado radiactivo, es aquel residuo o mercancía que emite una determinada radiación, cuya radiación, cuya frecuencia y longitud de onda incide, digamos, penetra a través de las paredes celulares, ocasionando una falla a nivel metabólico. Por ende, puede ocasionar la malformación y o la muerte a nivel celular, o sea, la muerte a nivel microscópico o microbiológico. Por lo tanto, la reactividad, o sea, la emisión de una frecuencia del tipo radiactiva es altamente nociva para la salud de cualquier ser vivo. Explosivo, un compuesto, ya sea, como les dije, residuo o mercancía. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una mercancía o producto y un residuo? Que el residuo ya carece de valor comercial para quien lo generó. No siempre carece valor comercial para todo el mundo, sino para quien lo generó. Puede ser reutilizado, reciclado por otra entidad u otro organismo, ¿no? Por eso es la diferencia entre producto o mercancía y residuo. Esa es la diferencia. No tiene valor comercial para quien lo generó. Hoy en día, el mismo que genera un residuo intenta también volverle a dar un valor comercial. Además, la reducción en la producción de un residuo, ya sea en estado gaseoso, denominado emisión, en estado líquido, denominado efluente, o en estado sólido, denominado propiamente residuo, la reducción de estos implica también un aumento en las ganancias del propio productor, debido a que una empresa que tira menos residuos, ya sea en cualquier estado de agregación, gaseoso, líquido, sólido, es una empresa que está aprovechando mejor su materia prima, ¿no? Por lo tanto, de ahí o sea, con la misma cantidad de materia prima puede sacar más producto si saca menos residuos, ¿entiende? O sea, la masa que no va como producto va como residuo, ya sea en gas, en líquido o en suelo, en estado sólido. Por ende, quien aprovecha mejor su materia orgánica ya de por sí va a tener menos residuos y por ende más ganancia. Es el motivo principal por el cual un industrial, una empresa, una industria intenta reducirlos. Bien, explosivo, la capacidad, por supuesto, de detonar en forma espontánea ante una pequeña variación en su presión, en su temperatura o en su volumen, o en su composición química también. Tóxico es aquella sustancia de que puede generar intoxicación, o sea, puede generar un daño a nivel metabólico y a nivel químico, biológico, a un ser vivo que esté en contacto con la misma. Por ejemplo, ya tóxico puede ser cualquier ácido concentrado o cualquier sustancia alcalina, contrario al ácido, concentrada. Ya sea, por ejemplo, ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, es un ácido que emite una gran cantidad de vapores. Ácido acético, ¿no? Diluido está el vinagre, pero en estado puro es bastante, aparte es exotérmico cuando cuando contacta con el agua emitiendo calor y vapores. Inflamable es cualquier sustancia que en presencia de una fuente de calor y oxígeno puede generar una llama, y además un inflamable puede ser además explosivo, ¿no? Como por ejemplo los gases combustibles o los combustibles en estado líquido. Gas tenemos metano, etano, propano, butano, y de ahí tenemos pentano, hexano, que son altísimamente volátiles,
y después ya pasamos a los hectanos, octanos, que son las naftas livianas, y de ahí aumentando, digamos, la cadena en cantidad de carbonos, tenemos el resto de los combustibles, derivados del petróleo, por supuesto. Ya vamos a aceptar a Gina Serrano, un minutito. Ahí está, así seguimos con ella en la clase. Y biológico, riesgo biológico. Riesgo biológico se lo asocia principalmente a los residuos patógenos o productos que puedan generar alguna, digamos, enfermedad o patología a quien contacte con ellos. Bien, esas son, digamos, las características principales de una mercancía o, como les dije, también residuo peligroso. Obviamente la normativa va a variar dependiendo de la nacionalidad, dependiendo de la región donde nos encontremos y también del estado en donde nos encontremos. Por eso, como tarea también les voy a pedir les voy a dar un trabajo práctico que después van a poder realizar con Pedro, pero también les voy a dar algunas preguntas que van a tener que debatir también, y si les parece bien, están de acuerdo, Pedro, responderlas y generar también un nuevo informe con sus respuestas. Una de ellas es fundamentalmente encontrar el marco normativo nacional y local para lo que es contaminación de suelos, límites de contaminantes en el suelo, ya sean químicos o biológicos, y también la normativa en cuanto a mercancías y a residuos peligrosos a nivel nacional y local. ¿Por qué es fundamental lo que es la normativa? Porque a la hora de remediar un suelo contaminado o a la hora de emitir un determinado contaminante a la atmósfera o el agua, es fundamental tener en cuenta los límites legislados, porque son esos límites a los que vamos a apuntar con un proceso de tratamiento. O sea, yo, por ejemplo, tengo que reducir la contaminación o los compuestos contaminantes emitidos a la atmósfera por una planta. Bueno, pero ¿en cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿A cuánto tengo que apuntar? Y no tengo idea, no, sí, hay que ir a la normativa ambiental de esa zona para poder ajustar nuestro tratamiento de gases a esos límites. Lo mismo, tengo que transportar y tratar residuos peligrosos. Bueno, pero ¿cuál es el límite para, por ejemplo, para los compuestos orgánicos volátiles en Argentina? ¿Cuál es el límite para los compuestos orgánicos volátiles en Colombia? Bien, son tantos. Bueno, ¿y la normativa de Barranquilla qué dice? Que son tantos otros, bárbaro. Entonces, es fundamental tener en cuenta la normativa para poder llevar a cabo los métodos de tratamiento de suelo, de agua y de aire, acá particularmente suelo, y también las formas de transporte de este tipo de sustancias. Por eso, como les dije antes, una carga o mercancía son aquellas sustancias, materiales, emulsiones, soluciones o mezclas de sustancias también que tienen valor comercial y que presentan un riesgo para la salud de los seres vivos, para los bienes materiales y para el medio ambiente. Ahora bien, un accidente puede ser relacionado principal, por un lado, digamos, con la carga y el vehículo. O sea, las sustancias peligrosas tienen que ser transportadas en camiones cisterna. Después vemos de qué tipo de estado están, si están en líquidos, si están en estados sólidos, pero tienen que ser transportados en camiones cisternas o en camiones herméticos que estén regulados por la normativa de la región, de la localidad, para evitar derrames y para evitar accidentes, y también para evitar la exposición de los demás automóviles o camiones que se encuentran en la misma vía, o ruta o carretera, y también evitar principalmente la exposición del conductor, ¿no? Accidentes relacionados con la carga y con el vehículo puede ser los tanques o las válvulas y cañerías inapropiados o defectuosos, o sea, válvulas, cañerías o mecanismos de aislamiento ineficientes o desgastados, la fijación del tanque sobre el camión. Ha pasado muchas veces que los vuelcos de los tanques son porque la cisterna o el acoplado está mal fijado, el camión vira, el acoplado cae y por ende se lleva con sí la cabina con el conductor. A la hora también de remediar un suelo contaminado a causa de un accidente, primero, por supuesto, se atiende al conductor, ¿no? Primero la salud del conductor y los implicados en el accidente. Una vez que la salud de los seres humanos implicados está a salvo, después vamos por el tema de la contaminación ambiental, ¿no? Envases mal estivados, como les dije, sujetados o frágiles, un exceso, un sobrellenado del tanque. Ustedes saben que los tanques, los cisternas o los acoplados tienen un límite máximo.
de carga, muchas veces para evitarse viajes, porque, por ejemplo, los llenan un 20% o un 10% más en el tanque del nivel máximo. Claro, cada 10 viajes tiene un viaje gratis. Entonces, ahí está la economización. El problema es que después ese sobrepeso en el camión no es tenido en cuenta por el diseño del chasis del camión, ni por el diseño, digamos, de la unidad en sí. Por lo tanto, ese sobrepeso puede llevar a un desbalance, a una inestabilidad del mismo, y ni hablar si está pasando por algún camino defectuoso. O sea que la probabilidad de accidente es mucho mayor. Etapa superior mal abierta o mal cerrada, por supuesto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la parte mecánica o con la parte de la estructura del transporte es fundamental. Después también por eso es que si bien la mayoría de las mercancías peligrosas o residuos peligrosos son transportados por camiones, y acá se arma la gran controversia en Argentina con el sindicato de camioneros, es mucho más sustentable y mucho más seguro el tren. Un solo tren te puede llevar 50, muchos más vagones, ¿no? Va por una vía que no tiene interacción, casi no tiene interacción con los vehículos, va por una vía propia, o sea que no tiene semáforos, no tiene detenimientos. Un solo chofer o un solo grupo de choferes puede llevar muchísima más mercadería, y con un ahorro de combustible mucho mayor. Después dicen, bueno, hay menos fuentes de trabajo, pero si se fomentara toda la industria ferroviaria mucho más, las fuentes de trabajo que no estarían en la industria de transporte por camiones, estarían en la industria ferroviaria, por lo cual no se está hablando de dejar a gente sin trabajo, sino de cambiar de tipo de trabajo. Ahí está la principal controversia en volver a los trenes y dejar de lado los camiones en cierta medida, no digo en su totalidad, pero si se fomentara el transporte en trenes, tendríamos un transporte mucho más sustentable, mucho más eficiente, con menos riesgo de accidente, no solo para los transportistas de camiones, sino también para los vehículos, y también tendríamos, por ende, un aumento en las ganancias de quienes transportan las mercancías. Pero bueno, como siempre hay problemas del tipo social, ¿no? Como hablamos siempre, ambiente incluye sociedad y política. No relacionadas con la carga, es que el chofer no apto para transportar. Podemos tener un chofer cansado, también bajo los efectos de alcohol o los efectos de algún medicamento. Por lo general, por ejemplo, YPF en Argentina tienen cada uno de sus transportistas sensores para saber a qué hora arranca en el camión, a qué hora descansa. Tienen cada 2 horas descansar media hora, sí o sí, porque si ellos no frenan a las 2 horas de transporte, se activa una alarma que les suena a la central de seguridad y les avisa de que la central de monitoreo de transportes, y les avisa que ese transportista no ha parado. Tienen que frenar para dormir la siesta, frenar para dormir a la noche, frenar para el almuerzo, para la cena. Tienen totalmente cronometrados los tiempos para que esa persona viaje descansada. No pueden no descansar, digamos, por llegar antes. No pueden llegar antes del tiempo estipulado tampoco, ni después. Así que bueno, además, quien cumple con todas esas pautas al pie de la letra, tiene un premio económico muy grande a fin de mes, o sea que lo hacen por incentivo, el cumplimiento más que por castigo del incumplimiento. Siempre un trabajador funciona mucho mejor si es incentivado a que si es castigado. O sea que se premie la buena acción además o por encima de castigar la mala acción, ¿no? Acciones inseguras del chofer o de terceros, vandalismo, también pasa que muchas veces los camiones son vandalizados por por actos de delincuencia, en donde abren los acoplados o las cisternas para robar la mercancía o residuo que contiene este camión. Situaciones adversas también pueden ser las malas condiciones de las rutas, la dificultad para comunicarse en zonas muy desérticas como es en Argentina, pasando la zona pampeana para el lado de la Patagonia, te quedás sin señal. Es directamente, por ejemplo, en lo que es llamado la ruta del desierto. Después, por ejemplo, el mal estado bueno, como habíamos dicho, del chofer, consecuencias de algún siniestro que haya habido. En esa imagen, por ejemplo, es una cisterna, la verdad, es una cisterna que se utiliza y es bastante riesgosa, porque tiene, por un lado, hidróxido de sodio y por otro lado, ácido sulfúrico. O sea, tiene un ácido fuerte y una base fuerte. Si ambos se mezclan, el ácido fuerte no es tan fuerte, pero si ambos se mezclan, puede generar
no solo la explosión, sino la emisión de vapores, y es altamente, o sea, los productos son altamente corrosivos y peligrosos para el chofer. Yo, a mi criterio, jamás transportaría eso, una base y un ácido en un mismo compartimiento, por más que dependamos de una sola pared de metal. Pero bueno, por cuestiones de ahorro económico, de ahorro de dinero, muchas veces se transportan mercancías que son incompatibles entre sí. Después, por supuesto, tenemos el código de identificación de peligro. ¿Lo conocen? Lo habrán visto, ¿no? En los camiones, o también en los tanques de combustible, en las estaciones de servicio, o en las industrias donde almacenan sus combustibles. ¿Han visto estos códigos de identificación? Los Sí, NF. claro, claro, por supuesto, siempre son muy dicientes. Bueno, a los que estamos pendientes de eso, sí, claro. Exactamente, así es, se pueden apreciar rápidamente, por supuesto no solo el color que importa, sino también la ubicación del riesgo. El azul siempre va a ser el riesgo contra la salud, van a ir de 0 a 3, raro que le pongan un 4, el riesgo de contra la reactividad, digamos, riesgo de reactividad en amarillo, inflamabilidad en rojo, y después cualquier otra información que sea necesaria en blanco. Por ejemplo, en la imagen de abajo a la derecha tenemos que el riesgo a la salud 2, o sea que ese compuesto puede llegar a ser tóxico o patogénico. Reactividad amarillo 2, o sea que es reactivo, o sea que puede reaccionar rápidamente, como por ejemplo un ácido sulfúrico, como hablamos. Inflamabilidad rojo 0, no es inflamable. Bueno, puede ser que sea un ácido sulfúrico, sí. Información especial en blanco, una W tachado, quiere decir no mezclar con agua, como por ejemplo, sí, un ácido. Eso puede ser un código de identificación de peligro propiamente dicho para un ácido. Entonces, de 0 a 4, 0 sin problemas en toxicidad y 4 es altamente tóxico, ¿no? En amarillo también podemos tener estable, inestable si se calienta, posibilidad de explosión, puede detonar por calor o golpe, y 4 evacúe la zona, puede detonar directamente. O sea, en cuanto a riesgo de explosión, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, lo que es un combustible está por lo general en 2, sí, 3. Puede ser el caso de los combustibles gaseosos, por ejemplo, como el GNC, el gas natural comprimido, los camiones y sistemas que transportan GNC, o los que transportan gas licuado de todo tipo, oxígeno principalmente, que es gas muy, muy inflamable, y además está en altísima presión para pasar el oxígeno de estado gaseoso a estado líquido. Inflamabilidad en rojo, vamos de 0 a 4, extremadamente inflamable. Extremadamente inflamable puede ser un combustible que además sea muy volátil, como por ejemplo el hexano. El hexano es inflamable, es explosivo, genera vapores tóxicos, complicadísimo, como para tener ejemplos, ¿no? Bien, por lo tanto, cualquier transportista de residuos peligrosos en cualquier parte del país de América Latina, y también de toda América en realidad, va a tener que inscribirse en un determinado registro, contar con póliza de seguro, entregar los residuos peligrosos o la mercancía peligrosa a destino, y además de todo, cumplir, o sea, con la normativa, y además de todo esto, estar constantemente capacitado en las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad van a ser ante un incendio, ante una explosión, ante un desperfecto del camión, porque puede que la mercancía no sufra, digamos, la cisterna o el acoplado ningún problema, pero si hay un desperfecto del camión, hay que tener en cuenta que los transportistas de residuos peligrosos, las empresas que transportan residuos peligrosos, tienen que registrar como mínimo 2 unidades. Por si una se descompone, otra tiene que ir, y en menos de 3 horas continuar con el transporte de esa unidad. Esto se debe a que ninguna sustancia peligrosa tiene que quedar, digamos, si bien están aislados por cisternas o por acoplados herméticos, no pueden quedar en la vía pública, ya sea carretera o ruta, autopista, calle, no pueden quedar, debido a que la gente que está alrededor y el ambiente que está alrededor corre peligro. Por eso, en menos de 3 horas, también lo mismo con los residuos patogénicos, o los patológicos, ¿no? Digo, aquellos residuos de hospitales. Si se descompone el camión, o el utilitario, o la camioneta que esté transportando, en menos de 3 horas su transporte tiene que continuar por medio de otra unidad. Por eso, el transportista tiene que estar capacitado en eso. También tiene que estar capacitado con la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es aquella hoja, ficha,
que ustedes pueden descargar de internet, donde contiene toda la información respecto a una sustancia química. Ejemplo, transporta nafta 90 octanos, bárbaro, la nafta 90 octanos, bueno, ¿qué composición química tiene? ¿Cuáles son los riesgos a la salud, al medio ambiente? ¿Qué características de peligrosidad tiene, como las que son las que hemos nombrado? ¿Qué tengo que hacer en zona de derrame? En zona de, en caso de derrame, en caso de accidente, cómo tengo que ir vestido, traje ignífugo, ¿no? Por supuesto, o sea, los transportistas de las empresas petroleras que transportan derivados de petróleo tienen que llevar trajes, uniformes ignífugos. En caso de incendio está totalmente, estar lo más protegido posible por este tipo de telas, ¿no? Obviamente no se tienen que mezclar sustancias incompatibles, como hemos estado hablando. Almacenar residuos por más de 10 días, en realidad hay que ver qué tipo de residuos, en realidad los almacenamientos transitorios se están hablando, no adentro del camión 10 días. Y también no deben transportar, transferir o llevar residuos con embalajes deficientes, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar, una vez que hablamos de este tema, a lo que es la remediación de los suelos. Bien, pasando a lo que es la remediación de los suelos, vamos a comenzar a hablar un poco. Ahí está. Vamos a comenzar a hablar un poco con lo que es, ante una situación de emergencia, qué es lo que tenemos que ver, ni bien llegamos, y a lo que es el muestreo invasivo y el muestreo no invasivo de suelos. En el caso que estamos viendo acá es uno de los casos en donde, bueno, hemos asistido con el doctor Coria en un accidente, como pueden ver, de Petrobras, la empresa Petrobras que tumbó por una maniobra ineficiente del camión, se fue para la banquina, como pueden ver en la imagen de abajo a la derecha está la banquina rota, y derramó 180.000 litros de gasoil. Así que bueno, el gasoil es un combustible, como ustedes saben, de una alta densidad, menos denso que el agua igual, es un compuesto orgánico. Por compuesto orgánico puede ser degradado por bacterias del suelo. El tema es que se derramó una enorme cantidad. A la hora de atender este tipo de derrames, una vez que se atiende el estado de salud de los transportistas, por supuesto, y de las personas implicadas en el accidente, se procede como les dije, a la parte del impacto ambiental, a descontaminar el suelo. Antes de empezar a descontaminar el suelo, se trata de recuperar, como verán con la manguera ahí que se ve abajo a la derecha amarilla, la mayor cantidad de compuesto posible, debido a que es una mercancía y debido a que tiene un valor. Ni hablar el valor de los combustibles, ¿no? O sea, imagínense que Petrobras va a querer recuperar lo máximo posible. En este caso, por ejemplo, se procedió, como ven ahí, bueno, abajo a la derecha tenemos otro camión de Petrobras, y arriba y a la izquierda tenemos un camión en donde se volcó, pero en este caso fue por una falta de visibilidad que se fue directamente a la cuneta. En la foto de la izquierda no había banquina, se fue directamente el camión a la cuneta, y en ese caso estaba transportando ácido sulfúrico. En menor cantidad, creo que eran 90.000 o 100.000 litros de ácido sulfúrico, o sea, igual es una cantidad enorme. En este caso, se derramó el combustible, como les dije, combustible inflamable, el camión se prendió fuego íntegro. Gracias a Dios el transportista no sufrió, sí, sufrió fracturas, golpes, pero bueno, sobrevivió, no sufrió el incendio, eso es lo que quería decir. O sea, fue atendido antes de que se provoque el incendio por la unidad de ambulancias que llegó en ese momento, pero bueno, pudo ser rescatado debido a que, imagínense que se prendió fuego y explotó el camión en sí. Así que bueno, fue un accidente de mucha mayor gravedad. Ahora cuando se corte, nos volvemos a conectar, como les dije anteriormente, con el mismo enlace. Fue un accidente bastante fuerte. En